Si solo voy a vivir una vez, quiero ser rubia. Es una acción escénica de Suad Atala que nos ha puesto a preguntarnos muchísimas cosas. Nos llama la atención porque plantea, como digo, algunas preguntas sobre, por ejemplo, los estereotipos de belleza, sobre la percepción que tenemos sobre nuestro propio cuerpo, sobre el cuerpo como una construcción social. Y el día de hoy, aquí en Luchadoras, estamos con ella para platicar acerca de esta obra en específico, pero también acerca de toda su creación artística y de qué significa la expresión escénica para ella. Estamos en Luchadoras, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento Televisión por Internet y como cada miércoles aquí en Luchadoras estamos con una mujer que nos va a llevar a mundos de preguntas y a conocer su trabajo también. Bienvenida, Suad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos con Suad Atala. Yo soy fatal con las pronunciaciones, lo siento, pero Suad, tú eres artista escénica. Y para comenzar a platicar contigo, quisiera pues que justo comencemos platicando acerca de cómo te acercas a la danza o a la expresión escénica, digamos, y luego que vayamos profundizando un poco más acerca de todo el devenir, digamos, no histórico porque tendríamos que hacer 5 programas, pero de la danza contemporánea y sus posibilidades expresivas y también pues de comunicación con los espectadores. Entonces, cuéntanos, ¿cómo llegas ahí? Bueno, pues primero voy a empezar particularizándolo con mi experiencia, porque justo una de las cosas que plantea la danza contemporánea es la danza que hace caso, atiende el asunto del individuo, de la soledad del hombre moderno, ¿no? Y no nada más de la soledad, de la estancia como hombre moderno. O sea, las técnicas que en la danza contemporánea las apropia un individuo y la subjetividad de ese individuo construye herramientas técnicas corporales para la construcción de un lenguaje. Y ya después ese se transmite a todos lados y ya se le llama Graham, no sé, limón, ¿no? Son técnicas derivadas de un individuo y su propia subjetividad y su propio mundo. Y eso, pues, alude al hombre contemporáneo, ¿no? A la individualidad del hombre contemporáneo. Entonces, hablando a título personal, yo nunca he hecho una técnica, ni un lenguaje, ni no, por supuesto que no, pero mi fusión es muy clara, o sea, mi llegada a la danza es desde los 9 años que estudié un poco de danza clásica. Después estudié como danza clásica de niña, unos 3 años, después estudié teatro, después estudié la carrera de actuación y en la carrera de actuación me quedé trabajé a la par en una compañía que era Teatro Experimental del Cuerpo. Entonces a los 19 años empecé con esa compañía y en esa compañía nos entrenábamos en técnicas que la coreógrafa y la que nos entrenaba, Rocío Zúñiga, le llamaba técnicas posmodernas. Y el director coreógrafo, Efraín de la Rosa, esto en Aguascalientes, en el Centro de Investigación Teatral, que dirigía Alcibiades Saldívar, otro maestro cubano. O sea, estas son técnicas, ¿eh? Sí, Alcibiades Saldívar era la técnica extracotidiana, es cubano, tiene toda la escuela rusa, bueno, aparte de Stanislavski, también la escuela barbiana y grotowskiana, es toda una tendencia. Efraín de la Rosa, bailarín clásico, también con técnicas en búsqueda de danza, de técnicas contemporáneas, y también Graham. Y Rocío Zúñiga, release y contact y técnicas blandas. Ella le llamaba técnicas posmodernas o técnicas blandas, que ya ella también hace la fusión a la yoga con el yoga y con otras herramientas
como mucho más somáticas, ¿no? Toda esa mengambrea Sí, sí, sí. hace que yo vaya en busca de una cosa que surge, una tendencia escénica, que es la fusión de la danza y del teatro, que se llama el teatro del cuerpo. Ujú. Y el teatro del cuerpo, cuando yo empecé la carrera de actuación, era un boom en ese momento, y el grupo así emblemático para mí era DB8, un grupo que es inglés y vive en Londres. Es una compañía que a mí me fascina. Y otra cosa que es el parteaguas así de todo es el Encuentro Internacional Teatro del Cuerpo, que inicia en el 1998 con Jorge Vargas y Alicia Laguna, con los que ahora trabajo, y de ahí, y yo así en la carrera haciendo técnica, hacía teatro experimental del cuerpo, que así le llamamos, Sí. se organiza como fácilmente. Tu experiencia. Ajá, empieza mi mapa, vaya, ¿no? Sí. Se empieza a construir como toda mi constelación de cosas, y ahí empiezo, me quedo como 5 años con el teatro experimental del cuerpo, con Óntico, con Efraín de la Rosa y con Rocío Zúñiga, y después me vengo aquí al DF, estudio el diplomado de teatro del cuerpo, estudio la carrera, bueno, no la carrera, 2 años de danza contemporánea y un poco de clásico otra vez, y ahí ya después me pongo a trabajar y a crear mi propio lenguaje, que era una fusión que ya tiene más que ver con el teatro postdramático, con la escena contemporánea, con la danza teatro. Digamos que esa es más mi escuela a título personal, y mi incursión a la danza contemporánea es directamente el teatro físico. Me parece súper interesante que nos hables de como toda esta evolución y además de que es muy, muy reciente, ¿no? Bueno, Sí. si hablamos de los 90s, por ejemplo. Sí, o sea, yo empecé la carrera en 1996. En el 96 empecé con Óntico, Teatro Experimental del Cuerpo. En el 98 conozco, en el 97 conozco a DB8 como, o sea, como grupo. O sea, no, nunca lo he visto en vivo, pero he visto sus videos y su trabajo me gusta mucho. Y luego trabajo con otro, trabajo ahora sí con un director que se llama Robert Dion, con una compañía canadiense que se llama Dynamo Theatre, que él trabaja una técnica súper depurada que se llama el juego del actor físico. Y a mí esa técnica a mí me abre muchísimos caminos. Y otra técnica con un maestro mexicano de la mima corpórea que se llama Sigfrido Aguilar. Y ya de ahí yo empiezo a encontrar como algunas herramientas que hacen esa fusión del teatro-danza, del teatro del movimiento, del teatro del cuerpo, del teatro físico, y todas las acepciones que tuvo en ese momento lo que estaba sucediendo en escena, ¿no? Era la fusión del cuerpo con el texto del teatro, con la danza. Me parece que es como un espacio de dinamismo constante. Ajá. Y algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, este hincapié que haces en tus decisiones, en tu decisión de cómo experimentar o de cómo trabajar lo que te gusta hacer escénicamente. Y te lo pregunto para irnos un poco hacia el hecho de que yo creo que es, indiscutible que la danza tradicional y el ballet, pero también otras formas de danza, son las más conocidas en general, ¿no? En nuestro país. Y que, bueno, yo personalmente te podría decir que, no sé, las asocio, por ejemplo, a la disciplina, a la rigidez, y no tal vez a esta multiplicidad, a esta diversidad, a esta experimentación y decisión que tú ahora nos comentas. En ese sentido te quería preguntar sobre esta pues, convivencia o esta diferencia que existe entre estas formas de hacer algo en escena y qué es lo que desde tu perspectiva te permite como la danza contemporánea y todas estas variantes, ¿no? Como creadora. Bueno, a mí me lo ha permitido como siempre buscar lenguajes mucho más alternativos, un poquito irreverentes. O sea, la gente con la que he tomado talleres, con la que me he capacitado o que me gusta mucho su trabajo siempre está en la zona liminal entre la danza y el teatro, en la zona extraña o sí, los patitos feos, no sé cómo se quiera llamar. Mi asunto con la danza contemporánea, a mí me gusta mucho como lenguaje, me parece
me parece un lenguaje maravilloso para poder nombrar las cosas de otra forma, sí. Más allá que, o sea, las palabras y el arte y la poesía y la literatura puede hacerlo, pero el teatro puede hacerlo y quien lo recibe, y la danza, perdón, puede hacerlo, y quien lo recibe, lo codifica y lo recibe de otra forma, porque lo recibe a través de los sentidos. Entonces es una experiencia que no pueden nombrar, y eso a mí ya me cautiva. Así, que alguien pueda recibir algo de mi parte, que no pueda nombrar, pero que pueda vivir y que pueda construir un mapa sensorial a partir de lo que está viendo y con ello generar su propia subjetividad, eso me encanta. Y por eso la danza contemporánea me gusta mucho y no le tengo miedo como al término. Lo que pasa, creo yo, en México, es que la escuela de danza está muy anquilosada en los cómo y en los para qué. Cómo transmites una técnica es muy importante y para qué. Y esos cuestionamientos, ambos, se tienen que hacer en un sentido absolutamente ético y estético. Pero ético, por supuesto, porque... ¿Cuál es la dimensión ética? Pues es que tú transmites una herencia, ¿sí? O sea, tú transmites una... ¿Pero qué estás transmitiendo? ¿Qué estás transmitiendo, por ejemplo, de una técnica? El virtuosismo. ¿Cuál es el virtuosismo? La fisicalidad, la repetición, la filosofía de vida, ¿qué es el cuerpo? ¿No? O sea, ¿desde dónde aprendes una técnica corporal? Entonces, ¿y por qué te quieres apropiar de ella? ¿Para qué? Es una forma de experimentación del mundo, ¿no? Sí, entonces tú vas a repetir el conocimiento de otra persona, vas a estudiar una técnica que otra persona ya le puso el nombre, ya la investigó, fue congruente a su época. Ahora, porque también es un acto político esa construcción, es ética, es individual y es política, es total. Entonces hay que cuestionar todo eso y eso no se cuestiona para aprender una técnica. Entonces por eso para mí hace falta de repente esa filosofía de vida en las prácticas corporales. Que no sea tan utilitario. Exacto, en la danza. Siento de repente que hay cierta superficialidad en el aprendizaje del que enseña y del que aprende. Entonces el riesgo, de repente pues se ve en escena mucha incongruencia. O sea, tú ves programas de mano así con filósofos contemporáneos así de, y esta obra habla de esto, y tú cuando ves algo en escena, estás viendo una clase de danza con bailarines súper bonitos, súper guapos, súper virtuosos, pero no hubo un entendimiento de lo que se estaba diciendo, no hubo un acto ahí de traducción, vaya, no hay una traducción clara, ¿no? Bueno. Bien, estamos en Luchadoras, estamos platicando con Suad Atala, y estamos platicando de la expresión corporal, de la experimentación escénica como un acto ético, como un acto político, como un acto estético, un acto de vida. Estamos en Luchadoras, no se vayan porque regresamos. Me gusta el sol, Alicia, y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy
aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Estamos de regreso en Luchadoras, estamos platicando con Suad Atala. Y Suad, bueno, estamos aquí teniendo una plática bien interesante acerca de todo tu abordaje y acerca de tu filosofía o tu acercamiento a la experiencia estética. Yo quisiera que nos ayudaras a pensar un poquito más acerca de en qué medida la danza, el teatro y el performance se comunican entre ellos. ¿Cuáles son esos puentes comunicativos o qué has encontrado tú al trabajarlos? Bueno, lo primero que los une es que es un acto vivo, o sea, un acto que ahí está, sí, no es más que puro presente, ¿no? Eso es lo primero, sí. ¿no? Es un arte de la escena. Sí tiene diferencias, ¿no? O sea, pienso ahora en la ficción y la acción, ¿no? La acción performática es una acción que tiene esa duración, que es aquí ahora con los elementos que tienen que ser, no hay simulación, no hay ficción. Y en el teatro, sí, ¿no? Es una construcción de una historia, de un personaje, ¿no? En la danza son diferentes abordajes desde el trabajo de la apropiación, por ejemplo, de un personaje, a la interpretación de un movimiento y la sensibilización de un movimiento, como que el mapa y el tren, el mapa que uno recorre para construirlo es muy diferente. Las técnicas son totalmente diferentes. La construcción de un personaje tiene que ver mucho con un trabajo de construcción psicológica, de análisis de personaje, entra el personaje por los sentidos, idealmente, por la experiencia, pero a partir de imágenes ya construidas, a partir de imágenes que tienen que ver con un personaje, con una persona. O sea, hay alguien que te está prestando una historia para tú construirla y apropiarte de ella. En la danza es diferente. Hablo de la danza contemporánea. La construcción tiene más que ver con una técnica formal de lenguaje, de movimiento, de impulso, de espacio, de ritmo, de línea, sí, de motivo. O sea, digo, tiene como muchas herramientas para abordarse, ¿no? Líneas, espacios, arquitectura, geometría espacial, no sé, y en los tres lenguajes. Pero en los tres, digamos, hay experimentación. Hace un momento hablábamos entre enunciación y experimentación. Sí, no necesariamente. O sea, experimentación corporal. Experimentación, es que bueno, la experimentación yo la entiendo. Sí. Adelante. Como algo que nos está pasando a todos, espectadores y actores, ejecutores, intérpretes, performers, que es la experiencia nos pasa a todos. Hay algo que estamos trayendo aquí, que estamos mostrando, que estamos poniendo evidente, que estamos accionando, que hace que todos experimentemos algo. Y la diferencia con enunciar es que es algo que está dicho, pero no ha pasado por ningún lado, o sea, simplemente está nombrado,
Esa es la diferencia. Que es abismal. Además. ¿Mande? Es abismal, además. Pues sí, o sea, está nombrado, está dicho, o sea, no está atravesado por ningún mueve, lado, no mueve absolutamente nada, Claro. se va con la información la persona muy contenta, ¿no? O sea, es pura información, está enunciado, no lleva a ningún lado, o sea, no hay un cambio de nada en el momento, en la experiencia, vaya. No hay un cambio en la experiencia. Sí, no, o sea, no, está enunciado. Y eso puede suceder en la danza, en el performance y en el teatro. O sea, no es una regla. O sea, eso puede suceder en todo. O sea, puede suceder en un performance que esté simplemente enunciado, porque la artista te sugiere, aunque se esté rascando las piernas y se las esté sangrando, lo que sea, pero no te está diciendo, a lo mejor te está sugiriendo algo a lo que no está accediendo. Por lo tanto, uno no accede, ¿no? O sea, digo, es un tema como delicado, porque también tiene que ver con la construcción de la cosa. Para quién se construye, cómo se construye, si tienes claro el discurso, o sea, si tú ya resolviste tu pregunta, Sí. si está resuelta esa pregunta y eres capaz de transmitirla, o si es una pregunta encriptada, que todavía está revoloteando en ti, pero no es clara, entonces, por más que te revuelques, no va a ser claro para el espectador. Bueno, eso es para mí la diferencia. Para ti, entonces, hacer alguna acción escénica tiene que ver con hacer preguntas y tratar de resolverlas, o para ti mismo o en colectividad. Sí, tratar de resolverlas, eso me gusta. O sea, no resolverlas, sino porque no es una aproximarse, obligación. tratar, sí, intentarlo, claro, ese es el ejercicio. Vamos a ver un segmento de un video que captura la acción escénica Si solo voy a vivir una vez, quiero ser rubia, que es creación de Suad Atala, y vamos a volver directamente con ella para platicar acerca de esta propuesta. La historia de esta pieza. Sí. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Me gusta empezar esta pieza tomándome una fotografía porque tengo serios problemas con mi imagen. Pasa que la imagen que vivo de mí es una, pero la imagen que veo en las fotografías no corresponde. Hay una disociación. Yo me imagino y me vivo de una forma, pero siempre que me veo en una fotografía, algo pasa y nunca me reconozco. Esa es mi canción favorita, I'm I to be the one, y es mi grupo favorito, se llaman los Dead Brothers. Bueno, no se me distraigan, síganme tomando fotografías a partir de este momento, saquen sus teléfonos, tómenme fotografías. Yo voy a intentar ser tan libre como pueda. No siempre me sale, siempre quiero ser libre y nunca puedo, pero ahorita lo voy a intentar porque ya estamos aquí. Voy a hacer lo que más me gusta, que es bailar.
fascina. Yo me parezco a ella. Hace muchos años, cuando estudiaba, me decían que yo me parecía mucho a ella y me la creí. Bien, estamos de regreso, acabamos de ver esta acción escénica y Suad, bueno, quisiera empezar a preguntarte o indagar por qué, justo en línea con lo que estamos platicando antes, ¿por qué nombrar esta pieza como una acción escénica? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que se está pues trabajando? No sé. Bueno, primero ¿qué será? ¿Por dónde empezaré? Mira, es que este trabajo empezó con una inquietud como muy particular de que todavía no es resuelto, que es cómo vincular el arte y la vida. O sea, cómo hacer algo que esté totalmente fusionado, que no esté disasociado y que no sea tampoco un asunto terapéutico, pero que sí esté totalmente vinculado con mi historia de vida. Y esto es algo que platiqué mucho tiempo con mi compañera y amiga Diana Cardona, que ella me ayudó a hacer la escritura escénica de la pieza, de La Rubia, pero porque ella la conocí en el 2005, en el Diplomado Teatro del Cuerpo, éramos compañeras, y a partir de ahí nos hicimos muy amigas y tuvimos un diálogo pues muy apasionado y muy entrañable acerca de la vida, así, la vida, que es la vida. Y a partir de eso nos empezamos a cuestionar, ella y yo solas, el arte. Y entonces empezamos a hacer experimentos de meditaciones y cosas así. Ella es terapeuta corporal, entonces, bueno, de ahí surge. Yo también, a la par, estaba trabajando y clavándome ya en el asunto documental con Teatro Línea de Sombra, con Jorge Vargas. O sea, estaba como muy clavada en en trabajar en la acción social, el campo social, en hacer proyectos que tengan que ver con la realidad y acercarnos a la comunidad, a sacar las historias, trabajar los microrrelatos, bla, bla. Entonces, como que todo empezaba a fusionarse. Y para mí, entonces, La Rubia fue una acción escénica porque tiene que ver con un autorretrato y con toda la posibilidad de cambio. Entonces es una acción que se va a acabar cuando yo haya resuelto ese duelo que no he resuelto y cuando haya logrado ya tomar la distancia que tengo que tener hasta a ciertas cuestiones que en ese momento me atormentaban, que era el asunto del cuerpo como producto, ¿no? El develarme a mí como lo digo en el programa de Mano, como un documento vivo, como el resultado o el experimento de la catástrofe social, política e individual. Entonces, poder reconciliarme con eso es esta pieza. Ya cuando yo pueda, pues a lo mejor la dejo de hacer. O no lo logro, no sé. Vamos a hacer una pausa, estamos al punto, justo en la parte más interesante de esta charla. Regresamos, estamos con Suad Atala, estamos en Luchadoras. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina. Podczas płynny, Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Prascia Lucia, грустить не надо. О, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 я на рассвете уйду с отрядом гарибальдийских партизан. И ждут фашистов в горах засады. О, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 и будут биться со мною рядом мои друзья из разных стран. Нам будет трудно, я это знаю. О, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 за свободу
Radnova kraya, my budem drаться до конца. И за свободу родного края мы будем драться до конца. Час! Estamos de regreso en Luchadoras, estamos platicando con Suad Atala acerca de si solo voy a vivir una vez, quiero ser rubia. Nos acabas de platicar y bueno, yo veo una correspondencia muy cercana en cuanto a toda la discusión que tuvimos antes en relación a pues los actos éticos, políticos y estéticos propios con esta pieza. Y nos estabas a punto de decir por qué nombrarla como acción escénica y cuáles son las implicaciones de esto. Bueno, porque, yo la nombro acción escénica porque sí tiene que ver con un cambio de fortuna y yo lo llamo también como un rito de paso, sí, como un ritual así muy contemporáneo que no involucra a la gente porque la gente sí involucra a la gente pese a que la gente está sentada viendo la pieza. O sea, la involucra de tal forma que aparte de que ella interactúa, el público interactúa conmigo todo el tiempo, está diseñada la pieza para que también sus inseguridades o sus seguridades o sus dudas o sus empatías me acompañen y también ellos hagan el propio ritmo de la historia, de la pieza, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es acción porque sí pide personalmente, sí busco una transformación y la pieza ha ido cambiando congruentemente conforme yo me he ido moviendo el lugar. Al principio, cuando hice la obra que se estrenó en el 2012 y en Praga, pues yo no hablaba nada, ¿no? O sea, no decía un solo texto y todo era pura presencia y utilizaba carteles y todo era en checo y lo único que había era como algo que no me acuerdo en quién leí, pero algo que me gusta mucho, que yo llamo, ya me lo adopté de alguien, Clarice Lispector o Sueli Rolkin, una de las dos, que habla de la emoción de mundo. Yo en esa pieza, en ese momento, era pura emoción de mundo, así era puro desborde, ¿no? Mis meditaciones, todo era como muy, pues así, como si me estuvieran arrancando la entraña. Ajá, y toda la acción estaba diseñada para eso. O sea, si me iba a enredar en el diurex, que me duela, si voy a hacer esto, que me haga así. Era una cosa de darme duro. Y después, ya como que poco a poco yo empecé a nombrar las cosas de otra forma, empecé a trabajar la pieza de otra forma, empecé a mover mi entrenamiento hacia otro lado y empecé a mover la pieza del lugar porque yo me estaba moviendo el lugar y estaba nombrando todo y tenía otra textura, tenía otro tiempo y ese tiempo era congruente con lo que yo estaba compartiendo a la gente y con lo que yo estaba viviendo en la vida, ¿no? En esta insistencia de la vida y el arte tienen que ser la misma cosa hasta que el arte deje de existir. Y ya la vida. Toda la vida, ¿sabes? Que se quede la vida y el arte ya. Gracias. No, es una cursilería, lo sé, pero... Ay, pero bueno. Entonces, y ahora ya la pieza está como muy atrapada en lo escénico, en la forma, porque yo he podido nombrar de otras, porque yo ya me he podido nombrar de otras formas y ya he podido soltar este asunto encriptado, otra vez esa palabra favorita, así que tenía tan atorado en mí, lo he podido... Entonces, para mí una acción escénica, para mí es una acción porque tiene que ver cada día con un estar,
con una actualización. Hay que actualizar la experiencia y yo actualizo la experiencia cada función. Cada función me presento como soy ese día y no trato de fingir que soy nadie. Soy Suad Tala actuando al personaje de Suad Tala. Hay un fragmento del que pudimos escuchar en el que dices, siempre quise ser libre, o siempre he querido ser libre, pero no puedo. Y esto, bueno, me lleva a hablar, justo también decías tú en alguna entrevista o en alguna nota que leí por ahí, acerca de cómo esta pieza es, pues, un poco un sarcasmo hacia la insatisfacción a partir del cuerpo, de la construcción social del cuerpo. Sí, es que, bueno, son varias cosas como que tocaron esta pieza. Fue esto, el autosabotaje, los simulacros de libertad, cuando tú construyes todo para ser aparentemente un paisaje para ser libre. Y los personajes, bueno, la reconstrucción a partir de un duelo amoroso, que eso es algo que toca la pieza también, que eso es algo que también, como que todo eso me atravesó. Y importante el cuerpo como producto social y como construcción social, porque yo me di cuenta que no solo yo, sino yo ya me estaba sometiendo a unos regímenes de entrenamiento físico, de danza y de no sé cuántas cosas, y a unas dietas y por pertenecer a un lugar, pero eso implica dedicarle tiempo, energía, mente, todo mi imaginario está enfocado a eso, todo mi cotidiano está enfocado a eso, todo mi deseo y mi aspiración en la vida está enfocado a ser quien no soy. Entonces yo dije, bueno, va a ser una grosería. Dile. Me cago, no quiero eso, güey. Así no lo acepto. O sea, no voy a perder mi vida queriendo ser quien no soy. Es muy cruel. O sea, lo que me piden es muy cruel y ya. Y buscando encontré un nombre. Dije, mira, se llama violencia simbólica. Claro. ¿No? Esto que me estoy haciendo, porque no es que me están haciendo, o sea, tampoco es que seamos víctimas. Esto que me estoy haciendo se llama esto. No, yo no quiero. Ya, o me acepto o a ver qué hago, o me enojo, pero ya, asúmelo. O sea, sí, o sea, ya era... Hay una frase de Antonin Artaud que tú utilizas cuando escribes acerca de esta pieza, que es vivir no es otra cosa que arder en preguntas. Sí. Entonces, en cuanto también, pues una relación muy estrecha entre lo que estás planteando y esta cuestión de preguntarse, porque creo que darse cuenta de lo que uno se comete a sí mismo, este autosabotaje o estas aspiraciones que quién sabe si realmente son propias, es un ejercicio al que no se puede llegar si no nos hacemos preguntas. Claro. Y hablando de la violencia simbólica, algunas de las cosas que también logramos ver en tu pieza, como la escena del diurex, por ejemplo, son muy poderosas y son también son simbólicas, es algo que nadie haría, pero que te está comunicando a través del símbolo lo que sí nos hacemos mentalmente. Sí, ¿no? sí, exacto. Entonces, ¿a qué otros símbolos, por ejemplo, recurres en esta pieza? ¿O cómo decidiste llegar ahí, hacer esa exploración, o sea, a través de esos instrumentos? Bueno, uno y muy importante, bueno, son varios, pero bueno, un concepto muy importante y un símbolo importante es la fotografía, es la imagen, es la copia del que soy y no el original, ¿no? Es el presentarte o sea, es esa cosa mental de verte en un solo plano y pensar que ese eres tú. Es reducir tu yo a la imagen fotográfica, a la imagen que eso capturó de ti. Eso se me hace como un viaje, ¿no? O sea, se me hace ya una cosa súper fuerte porque uno se vive en todo, pero se ve de otra forma. Bueno, y pensando en redes sociales y todas estas cuestiones de la foto, por ejemplo, también es... Sí, el asunto de la fotografía a mí me parece importante, la imagen tuya en otro lado, el verte, el reflejo, porque es un reflejo también, o sea, el mirarte en una imagen, el hacer registro, y sobre todo el mirarte sin ningún juicio de valor ni nada, ¿no? O sea, todo con el asunto crítico y la idea de profundizar en esto, pero... Más que... ya se me fue la onda. La fotografía.
¿Qué otras herramientas a las que recurres? Ya, bueno, la fotografía me parece súper importante por la imagen, por el hecho, por esta duplicidad que tienes o esta multiplicación de ti mismo, ¿no? A través de la copia. ¿Dónde está el original? Hay gente que cuestiona eso. Bueno, ¿cuál es el original? Eso. El objeto fetiche, que son los calzones de muchas mujeres. Claro. El hecho de que Diana y yo hayamos recopilado tantos calzones de amigas de ella que yo ni conozco y de amigos míos y todo, fue súper importante, así de yo ir, no, ahorita tengo que recoger unos calzones, que alguien te los dé, que tengan, que los haya, los calzones tienen una cosa, y es un acto simbólico porque es traer otras presencias, son tamaños, son estados del objeto, es archivo, es un archivo, es mi archivo de muchas mujeres, ¿no? Entonces, esos calzones para mí son importantísimos. Otro importante es el conato de incendio. Claro, hay una parte donde... El hecho de que yo intente o queme a las cosas, ¿no? Que no es un asunto de renuncia y de romper. Yo ya casi lo he movido de lugar muchas veces. Es un asunto también de renuncia, porque al final, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a destruir esto para construir otra cosa igual? O sea... ¿Qué sentido tiene? ¿Qué vas a reconstruir, no? ¿Hacia dónde va tu reconstrucción? Esa palabra que de repente está tan sonada en épocas como de cambio en tiempos oscuros, ¿no? Eso. Otra es Julieta Massina. O sea, Julieta Massina es totalmente la identificación que yo tengo con ese personaje en ese momento de vida. ¿Qué es la fotografía de la mujer? La esposa de Federico Fellini. La película Julieta de los Espíritus, porque ahí hay algo muy importante que a mí me cautiva, ver a Julieta en esa película actuando un personaje que se llama Julieta, que está el personaje sufriendo un duelo amoroso debido a una infidelidad y todos los fantasmas de los que se tiene que desprender para poder liberarse de ese amor. Entonces yo ahí dije, no, pues es para mí, o sea, es mi lugar. Es mi lugar, de aquí soy. Aparte que a mí desde la carrera de actuación me decían que yo me parecía mucho a Julieta Massina. Entonces, pues, me parece un símbolo importante. Y la pipí, la liberación absoluta, la liberación de esfínteres. O sea, el hecho de poder hacer un acto físico, un movimiento físico que tenga que ser un movimiento interno, que yo tenga que mirar al público y enfrentarme a ellos sin ningún deseo de ser así de, ay, mírala qué rebelde, qué mala, se hace pipí frente al público, es ruda. No, el asunto es algo muy personal. Sí. O sea, no es para ellos, es para mí. Es para yo poder sentir internamente cómo mis órganos para poder soltar los esfínteres y orinarme frente a la gente. ¿Por qué? Porque es el primer patrón de conducta que cuando uno es niño te obligan a ocultar, claro. Es nuestro primer vínculo para poder presentar, o sea, hacerte pipí tienes que aprender rápido a no hacerte pipí en la cama y no hacerte pipí. Eso es lo primero que te enseña. Es lo de las primeras cosas. Entonces el hecho de soltarlo es liberador. Y así, para mí. Son como muchas cosas. Vamos a hacer un corte y regresamos para ir cerrando como estas reflexiones acerca de la que decimos la rubia. Y regresamos para platicar acerca de otros trabajos también de Suad Atala. Estamos en Luchadoras. Por alto que está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo
lobo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Muchas gracias, muchas gracias. Antes, no solo en este coloquio, pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora quisiéramos agregar que la guerra no es solo una forma, la esencial, por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente, es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente, porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso, la paz es anticapitalista. Lay down your sweet and weary head. Estamos de regreso en Luchadoras, corriendo contra el tiempo para poder sacar lo más posible de esta experiencia con Suad. Y Suad, tú hablabas acerca de esta acción escénica, que es La Rubia, como una catástrofe individual, que además tú conectas con otras catástrofes políticas o sociales. ¿Cómo es que a partir de esta experiencia o de esta reflexión particular uno se puede proyectar o conectar o estar dentro de estas otras catástrofes más amplias? No. Mira, como un resultado de una catástrofe o experimento, también lo puedo decir, o experimento. Para mí de repente es catastrófico porque no puedo, o sea, porque sé que hay algo que no está funcionando y no tengo la manera de articularlo ni de moverlo del lugar. Por eso hablo también de reconstrucción. Pero creo que, a ver, voy a poner algo a citar para que sea un poco más claro. Es que estoy pensando cómo abordarlo. Porque puede haber dos vías, o sea, el individuo, como se relaciona también, tiene muchas maneras. Cómo te relacionas contigo mismo es uno, ¿no? Cómo te relacionas con los demás es otro, y cómo te relacionas para los demás también. Entonces, en ese sentido, hay como varias vías que nos atraviesan, que tienen que ver con lo asunto individual, social y político. Todo es interrelacionado en realidad. Sí, ¿no? O sea, y lo político más bien es el consenso o el disenso o el desacuerdo o el acuerdo que puedes tener con la gente, ¿no? Pero, y para construir algo, o para hacer algo, o sea, algo que nos funcione a todos. Se supone que para un bienestar, ¿no? A saber. Entonces, pensando en eso, es como pensarte a ti, en tu yo, en varias vías, en varias direcciones. Y en ese sentido, mis direcciones se han encontrado también con otros caminos, ¿no? Con otros caminos que tienen que ver con otras mujeres y hombres también, con otras realidades, con otros contextos, con otros conflictos, y darme cuenta que no hay distancia entre ellos, o sea, es decir, no hay distancia entre mi persona y
y la persona que vive, ahora que estuvimos en el trabajo de Baños Roma en Ciudad Juárez, y Berta Navarro, con la mujer con la que yo trabajé. Hay una distancia geopolítica, hay muchas distancias, pero hay una que no es, claro, que es la empática que yo construí con ella. Esa es, o sea, esa ya, esa existe, no, esa existe, ¿no? Pero esa distancia que yo tengo con ella a nivel como social y económico, y también no, bueno, social, económico, moral, ético, lo que sea, todos los nombres todo lo que le quieras poner, eso es lo que puede dar una lectura de estas cosas, ¿sí? Y esa lectura puede ser muy crítica y nos puede ayudar a ver cosas que no habíamos visto. ¿Por qué? Porque es una relación increíble, ¿no? Si quién va a creer que esta mujer y esta se relacionen, pues se van a relacionar para poder hablar de otra cosa, para poder abrir otro camino, para poder nombrar otras cosas que no están dichas. Y son dos entes que tienen dos contextos, hay que analizar esos contextos y no nada más analizarlos por analizarlos, hacia dónde se quiere llegar con eso, que es, sí. Sí, bueno, no sé creo si que te confundí. No, está perfecto, porque además queríamos platicar acerca de Baños Roma y creo que sí necesitamos un poco como de más claridad acerca del proyecto y sus formas particulares, desde mi punto de vista, de trabajar, de construir lo que pasa en escena después, que no es solamente lo que está pasando ahí o la experimentación que se está llevando a cabo en ese momento, la ejecución de ese instante, sino que viene de toda una forma de trabajo que, bueno, en otro proyecto que tú tienes nombras como Laboratorio Artístico Social. Si nos puedes platicar un poco acerca de cómo fue este acercamiento del Teatro Línea de Sombra a Ciudad Juárez, en particular para explorar como la historia del Mantequilla Nápoles y otras cosas que hay alrededor. No, y en realidad, bueno, Jorge Vargas, el director y el conceptor del proyecto, ¿no? Él nos planteaba desde un principio y él tuvo la visión de ver 3 puntos. O sea, vio la ruina como un concepto, tema muy grande que abarcaba 3 polos, ¿no? Que era el boxeador en decadencia, que no me gusta nombrarlo así porque lo quiero mucho, siento muy feo, pero bueno, que es José Ángel ya grande de edad, ya con ciertas repercusiones físicas por todo su trabajo que tuvo, su vida. Es Baños Roma, que es el gimnasio donde entrenaba él, que también que estaba en ruinas, literalmente, y es Ciudad Juárez, que pues estaba en ruinas y se está reconstruyendo en este momento. Entonces, esos 3 puntos que era José Ángel Mantequilla Nápoles viviendo en Ciudad Juárez y trabajando en Baños Roma, nos habla así, o sea, son 3 puntos que nos tocan el asunto de la ruina. Y puede perfectamente ser como un gran relato o un microrrelato que nos pueda hablar, esa pequeña historia nos puede hablar de todo un país, universo, ¿no? y de toda una persona. Y de todo un país y de toda una ciudad, pero no a partir de la ciudad o del país, sino a partir de la persona, ¿no? La persona te habla de su país y ahí es una manera de entender, así desde otras formas, lo que realmente sucede. Aparte que diluye la relación que nosotros tuvimos con ellos, fue hacer una residencia de 1 mes y medio, un poco más, y luego hemos ido 2 o 3 veces más con ellos, y bueno, estamos en contacto por mail, por chat y así. Pero la residencia que hicimos fue para conocer la comunidad, reparamos el gimnasio, intentamos que se volviera a reabrir ese gimnasio. Alicia Laguna, la productora, hizo toda la gestión para que entrara rines, costales, etcétera, etcétera. Y nosotros hablar de nuestra experiencia y finalmente hablar de lo que nos pasó visitando a ese hombre. Y hablando de eso, parece que no hablamos de nada, pero hablamos de muchas cosas, porque tocamos asuntos de la extranjería en ese lugar, de la ruina. Ponemos un foco en cosas en Ciudad Juárez, como los asuntos cotidianos de esa ciudad, cómo esa ciudad se construye en el cotidiano, en esas largas noches de Juárez, como se llaman, en esa zona oscura, cómo se va construyendo. Y finalmente ese microrrelato abarca muchas cosas, o sea,
rizomatiza todo, o sea, se va para muchos lados. Y tú en concreto exploraste un personaje, te acercaste a la experiencia de Berta. Yo en concreto trabajé mi proyecto Persona, que así le puse, Sí. así le puso a Vargas, ¿no? Que era, nos dio bueno, platicamos con mucha gente y decidí yo trabajar con una persona porque me enganché con Berta, porque ella nos llevaba y nos traía y platicábamos mucho y me interesó mucho Berta porque Berta nunca ha salido de Juárez. O sea, sí ha salido obviamente a vacaciones, pero siempre ha vivido en Ciudad Juárez y es una juarense así, y conoce acérrima. toda la historia de Juárez, ella es Juárez. Entonces, Guau. ella me contó toda su historia de cuando trabajó, cuando las noches de Juárez era Las Vegas de México, cuando llegaron, o sea, cómo estaba lleno de bares, cómo estaba lleno de trabajo, cómo llegaron las maquiladoras, o sea, la época, ya le llamamos nosotros en Baños Roma, la época de oro de Ciudad Juárez, ¿no? Era la época de oro donde todo parecía florecer, donde la gente tenía trabajo, la gente tenía dinero, Berta tenía hijos, acababa así, estaba cuidando a sus hijos y trabajaba, nadie se preocupaba por nada. Tú salías a las 3 de la mañana y le pedías a un policía que te llevara a tu casa y el policía te llevaba, o sea, cosas increíbles. Sí. Y ahora todo ese tránsito, o sea, toda esa decadencia Sí. de Ciudad Juárez la vivió una persona y que me la haya contado ella me pareció valiosísimo. No contar la tragedia, la nota o así, sino contar a la persona que estuvo ahí, que se encerró en su casa para cantar karaoke. Realmente me parece, bueno, en realidad ha sido como todo un viaje esta charla por, pues sí, modos muy interesantes de trabajar la experiencia escénica y la experiencia de vida. Tenemos que prácticamente cerrar, estamos llegando al final del programa, pero dinos si podemos ver Baños Roma o si voy a volver a vivir otra vez. Una vez quiero ser rubia. Sí. Pues yo creo, bueno, de las dos, de Baños Roma y de La Rubia, hay funciones en León, Guanajuato, en mayo, pero ahorita sí hay funciones, pero fuera del país y de la ciudad. En la página de Teatro Línea de Sombra podemos Ahí está, puede estar el enterando, calendario ¿verdad? ya actualizado de las dos piezas. Muy bien. ¿Te parece si hacemos un juego de palabras antes de terminar? Uy, qué nervios. ¿Qué piensas cuando digo escenario? Distancia, Experimento, mezcla, mujeres, género, cuerpo, todo. ruina, Promesa, movimiento, todo. Vida, vida. energía, vitalidad. Muchas gracias por esta entrevista, por compartirnos tu experiencia tan intensa a través de, pues, del cuerpo también, que creo que resulta casi un poco ya tautológico preguntarte qué es lo que disfrutas más de esto, porque siempre cerramos así el programa, Sí. porque ya nos has dicho a lo largo de este programa muchas cosas, pero Sí. si pudieras pensar en algo, ¿qué sería? Pues, pues es que disfruto todo, o sea, disfruto crear mucho y disfruto mucho bailar y ya. Y últimamente disfruto mucho vivir y no hacer nada. Sí. Pues Pero disfruto mucho crear, me gusta mucho imaginar escenas, imaginar cosas aunque no sean escenas y conocer gente. Pues la posibilidad de crear, de experimentar, de ser libre, bueno, nos la has contagiado bastante a lo largo de esta hora. Gracias por estar en Luchadoras. Te seguimos la pista, les estamos poniendo en nuestro Facebook videos para que vean más de las piezas de Suad y también para que sigan la pista al Teatro Línea de Sombra y pues vayan a verla. Esto fue Luchadoras, estuvimos con Suad Atala. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.